Hello and good day. My name is Terry Hola, Lambert, buen día. Mi nombre es Terry Lambert y estoy presentando un par de estudios hoy que se dieron por primera vez en Fiji a finales de marzo o principios de abril. El Ministerio de las Islas del Mar celebró su reunión anual de campamento y de Midnight Watch junto con el anciano Parminder visitaron la isla. Pero debido a las malas condiciones meteorológicas hubo velocidades de carga lentas y no pudimos hacer zoom o grabar las reuniones. Así que los pensamientos que compartí durante ese campamento los estoy grabando hoy para ponerlos a consideración del movimiento. Y estos son solo mis pensamientos, no son la posición del movimiento, y solo invito a la discusión y la retroalimentación. Así que mis pensamientos de hoy son sobre la ley dominical. Así que vamos a empezar con una oración. Nuestro amoroso Dios en el cielo, sabemos que los profetas miraron hacia este tiempo y deseaban vivir en estos días. Y sin embargo, aquí somos personas muy privilegiadas y estamos agradecidos también. Pero oramos por tu guía. Ayúdanos a utilizar las herramientas que nos has dado sabiamente y que podamos entender el tiempo en que estamos viviendo y lo que depara el mañana. Así que haznos listos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar hoy con una breve revisión de Hechos 27. Y he dibujado las líneas en la pizarra de arriba. Hechos 27 es una parábola en dos partes. Ahora, es una historia de dos barcos. Los dos barcos que toman dos viajes que nos dan dos líneas. Y entendemos esta historia en Hechos 27 como una parábola, en dos partes. Así que cuando pensamos en parábolas, nuestro pasaje a seguir es Mateo 13, versículo 34 y 35. Todas estas cosas dijo Jesús a la multitud en parábolas, y sin parábolas no les habló a ellos. Mateo 13 en realidad contiene 8 parábolas, y todas son ilustraciones del reino de los cielos. Pero las primeras 7 son un poco diferentes a la última número 8. La última parábola es sobre las enseñanzas del reino de los cielos. Así que entendemos que el reino de los cielos es este movimiento, y la parábola número 8 es como se imparten las enseñanzas de este movimiento. Así que Mateo 13:52 dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que sabemos que las enseñanzas del movimiento del reino de los cielos vienen en dos partes, y esas dos partes forman un todo. Son cosas nuevas y viejas, y cuando miramos estas dos líneas, ilustran mucho ese principio. La primera línea comienza en el tiempo del fin, 1989, y allí las cosas nuevas. ¿Qué sucede en el tiempo del fin? Es que el libro de Daniel es desellado, y lo que es desellado son los capítulos 11 y 12. Luego, nuestra segunda línea son cosas viejas. Es el tiempo del fin, por lo que el libro de Daniel es desellado, y lo que es viejo, capítulo 8 y capítulo 9 de Daniel. Por lo que cada escriba que se instruya bajo el reino de los cielos tiene que traer estas dos enseñanzas de Daniel juntas, para que nuestras cosas sean nuevas y viejas. Así que nunca debemos olvidar que el tiempo del fin es el desellamiento del libro de Daniel, y que este desellamiento nos lleva hasta el final de la línea. Así que Hechos 27, cosas nuevas y viejas, concuerda con el principio de Mateo 13:52. Cuando se comparan estas dos líneas, vemos que representan lo mismo, las instituciones de los Estados Unidos y el adventismo. Un barco o una línea, el barco de Adramitena, nos da una fea imagen de un mal barco. Adramitena significa permanecer en la muerte. Por lo que está muerto, tuvo la oportunidad de volver a la vida en el tiempo del fin, pero eligió permanecer en su condición actual. Esta línea nos lleva desde 1989 hasta el clamor de la medianoche o paño. Y luego vemos su caída progresiva que conduce a la ley dominical.
Entonces llegamos a nuestra segunda línea, el segundo barco, la embarcación de Alejandría, un protector o defensor del pueblo. Y esta línea nos lleva de vuelta a 1798 y la historia de cómo estas instituciones fueron levantadas para proteger y defender al pueblo de Dios. Pero en medio de la guerra civil, Gnido se desvían y nunca vuelven a su plan original. 1989, volviendo a la primera línea, vemos que esta es la repetición de la parábola de las 10 vírgenes. Es la historia de las vírgenes sabias. Pablo le dice a la gente en el barco que están en peligro y si continúan en el curso que quieren tomar, que sus vidas van a estar en peligro. Sus advertencias son ignoradas en Cesarea y también son ignoradas aquí en el segundo barco en Lasea. Porque todo el mundo en 1989 y todo el mundo es feliz. Hay un viento del sur que sopla y los vientos del sur son los que soplan suavemente. Son vientos suaves, no hay nada que los retenga más. Pero también deberían haber sido un aviso de los vientos, el viento del este que iba a soplar después. Deberían haber esperado que el viento del este seguirá y que el viento del este que vemos que es el Euroclidón y entendemos que es la llegada del Islam radical en la historia. El viento del este es un viento tempestuoso. El viento del este golpea al barco y las maderas empiezan a desprenderse. Los maderos están gimiendo y Elena White dice, el barco se filtra la amenaza de que el barco va a ser inundado con agua, así que lo que voy a restringir el barco, lo que se va a restringir el barco va a ser inundado. Sabemos que tienen que apuntalar, tienen que reforzar el barco y entendemos que es línea sobre línea, cuerda sobre cuerda. Van a tirar de esas tablas juntos para mantener la nave intacta. Así que tener en cuenta aquí que lo que detiene la inundación es línea sobre línea. Lo que mantiene a la gente segura son esas líneas o esas cuerdas que frenan la inundación. Llegamos a Rafia y donde a Pablo le dan un mensaje, comienza como un aviso para el barco que va a naufragar. Luego en la noche 14 a medianoche pueden ver ese naufragio o la orilla visiblemente adelante y se introduce el tiempo. Hechos 27:27. Tienes el clamor de medianoche allí, pero podrías poner medianoche. ¿Qué pasa a medianoche? Hay un clamor, están gritando que el naufragio es visible más adelante, que el barco o las instituciones van a naufragar. En este momento, cuando los soldados cortan los cabos, por lo que la inundación es inevitable, han estado echando anclas y midiendo cuán cerca están de la orilla. Saben que se están acercando y por eso van a esperar hasta la mañana, hasta que finalmente lleguen a la orilla y se consuma el naufragio. Así que entre el clamor de la medianoche y la mañana, o el naufragio, ¿qué información importante nos va a abrir Lucas? En Hechos 27:37, se nos dice que hay 276 almas a bordo en el barco, lo que ordinariamente se vería como un poco de información aleatoria, nos va a abrir un universo de conocimiento. Así que vamos a quitar 3 personas de ese número, Pablo, Lucas y Aristarco, y nos quedamos con 273. ¿273 qué? 273 levitas o el segundo grupo en el barco. Entonces, 2 grupos en el barco y luego un grupo, los netineos, que están en la orilla. Ese segundo grupo, vamos a los números 3 y entendemos que al comienzo del Israel antiguo había 273 levitas, muy pocos para completar el número que se necesitaba al final del Israel moderno. Ese número se completará. Entonces, 273 es el número que asignamos a los levitas.
Entonces, eso es algo que hacemos con ese número, nos da información sobre los levitas, pero continuamos usando ese número como un símbolo y vamos al año 273 antes de Cristo, y esa es la historia de Daniel 11, versículo 4. La desintegración del reino de Alejandro Magno, la desintegración de Grecia, Alejandro Magno muere y esto nos llevará de regreso a esa historia. Y vemos la complejidad de esa historia, nos dará más información sobre nuestro tiempo. Entonces, 273 antes de Cristo, y trazaré la línea un poco más grande aquí. ¿Qué sucede en el año 273 antes de Cristo? Bueno, conocemos el año 275 antes de Cristo como la batalla de Benevento, que también es una batalla que conocemos como la batalla de Paño. Por lo que tampoco podemos mencionar la batalla de Benevento allí en el año 275. Así que esto es cuando los romanos derrotan a Pirro y a sus aliados y lo expulsaron de Italia. Por lo que volvimos a la historia de Pirro, donde vimos el desarrollo de nuestros 4 generales con la derrota de Pirro. Y sí, simplemente completa esa historia de la desintegración de Grecia. Entonces los romanos derrotan a Pirro, lo expulsan de Italia y el mundo comienza a darse cuenta de Roma. Así que esto marca la llegada de Roma al escenario mundial. Así que compartiré pantalla y vamos a leer una cita familiar. Lo que lanza a Roma al escenario mundial es la guerra pírrica del 280 al 275 a.C. Gary Forsyth, en su libro Una historia crítica de la Roma temprana, desde la prehistoria hasta la Primera Guerra Púnica, dice esto. La derrota de Pirro por parte de Roma fue una declaración clara al resto del mundo mediterráneo antiguo de que los romanos habían llegado a la escena mundial de la guerra y la política de poder. Y el reconocimiento de este hecho no tardó en llegar. En el año 273 a.C., el rey Ptolomeo II, Filadelfo de Egipto, envía embajadores a Roma para entablar relaciones diplomáticas amistosas con el vencedor de Italia. Los romanos correspondieron enviando sus propios embajadores a Egipto. Quinto Fabio Máximos Gorges, N. Fabius Pictor y Q. Gallius Gallus. Esta delegación a Egipto, sin embargo, debe haber estado encabezada por Gorges, quien había sido 2 veces cónsul censor triunfador y quizás fue el princeps senatus en el momento de la embajada. La guerra pírrica finalmente llegó a su fin en el año 272, cuando Tarento se rindió a Roma y se unió a muchos otros estados italianos para convertirse en aliado de Roma. Una historia crítica de la Roma temprana, desde la prehistoria hasta la Primera Guerra Púnica, por Gary Forsyth. Y así notamos 275 a.C., como Roma derrota a Pirro, es expulsado de Italia. 233 a.C., Egipto envía una delegación a Roma. Y luego en el año 272 a.C., Roma envía una delegación a Egipto. Sabemos que Pirro... Primero, notamos que la batalla de Argos, Pirro muere.
Y notamos la delegación que va a Egipto. Quinto Fabio, Maximus, Gorges. Así que marcamos 275 a.C., que es 2021, la batalla de Beneventum, batalla de Paño también, y 275 a.C. En estudios anteriores ha sido señalado que 273 es marcado por 24 de julio del año 2022, y lo llamamos un aumento del conocimiento. Y el evento es Dobbs versus Organización de Salud de la Mujer. Y el nombre se me escapa. Lo siento. Vendrá a mí. Así que sabemos que esa es la anulación de Roe versus Wade. Y si bajamos, notamos que esto es la ley dominical. Y también observamos que Torrento cae aquí, en el año 272. Pirro es expulsado de la península italiana en el año 275 a.C., pero deja un batallón en Torrento. Se tarda hasta el 272 para que Torrento caiga y Roma tenga el control total de la península. Así que Roma gana. Ptolomeo II de Egipto establece relaciones diplomáticas y de amistad con Roma, y luego Roma le devuelve el favor. Entonces, ¿por qué asociamos aquí este nombre a la ley dominical o al naufragio? Así que tomamos estos nombres aquí, Maximus Gorges, como inundación máxima. ¿Por qué Gorges significa hincharse como un remolino, tragarse como una inundación? ¿Por qué asociamos el diluvio con la ley dominical? Por lo que sabemos, la ley dominical es Daniel 11:41. Entrará también en la tierra gloriosa y muchos serán derribados. Así que ese versículo en sí no menciona un diluvio, pero sí menciona que los muchos serán derribados. Así que si juntamos los dos y entendemos que los muchos serán derribados por un diluvio, pero ¿por qué asociamos el diluvio con la ley dominical? Así que hay dos referencias proféticas que me gustaría revisar rápidamente. Vamos a ir a Daniel capítulo 9 y Apocalipsis 12. Voy a tomar mi Biblia. Bueno, repaso rápido de Daniel. Así entiendo que Daniel tuvo su primera visión en el capítulo 7. Daniel capítulo 2 es el sueño de Nabucodonosor. Daniel 7 tiene la visión de los 4 reinos proféticos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y la duda que tiene sobre esta visión, quiere entender la verdad de la cuarta bestia. Entonces, esa cuarta bestia, la que lo intriga, puede entender al león, al oso, puede verlos, pero es la cuarta bestia la que él quiere más explicación. Esa es Daniel 7. Y cuando tiene la visión de Daniel 8 y llegas al final de Daniel 8, es la conversación que Cristo tiene con Gabriel sobre los días, es el tiempo que él no entiende. Entonces quiere entender el tiempo y quiere entender la verdad de la cuarta bestia. Entonces,
Al final de Daniel 8, porque él no entiende, porque está enfermo. ¿Y eso qué es lo que representa? Representa la condición laodicense. La razón por la que él no entiende es porque está en estado laodicense. Y sabemos por Isaías capítulo 1 que la enfermedad laodicense está representada por esta gran enfermedad, desde la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies. Y Daniel es en gran medida parte de ese cuerpo y es tan laodicense como todos los demás. Entonces, ¿qué va a hacer para salir de la condición laodicense? ¿Qué hace en Daniel capítulo 9? Y no digas que ora. No ora, aunque estoy segura que lo hace, pero estudia. Él va a los libros en plural. Entonces va al libro de Jeremías, porque nos dice que entiende las 70 semanas, y va al libro de Levítico, porque lo citará en su oración, y consigue comprender las 70 semanas. Así que una vez que obtiene ese conocimiento, tiene que orar la oración de Levítico 26 para sacarlo de esa condición laodicense, para levantar esa maldición, para reconocer que es tan parte del problema como todos los demás. Hemos pecado, hemos hecho maldad una vez, y una vez que hace eso, Gabriel puede venir y darle un aumento de conocimiento. Gabriel le dará habilidad para entender. Y lo que quiere entender es la verdad de la cuarta bestia y el tiempo, los 2300 días de la profecía de tiempo. Entonces lo que se le da es un punto de partida. Así que, si estás en el capítulo 9 de Daniel, lo que Gabriel le dará es la salida del mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén. Así que nos dará el año 457 a.C. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Y estamos en el versículo 25. Así que una vez que tenga ese punto de partida, podrá saber las 70 semanas. Entonces, 70 semanas lo va a llevar a él al año 34 después de Cristo. Así que estoy repasando la información que de Daniel 9. El año 34 después de Cristo son las 70 semanas. Dice el versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces son 69 semanas, lo que nos lleva al año 27 después de Cristo. Esas son las 69 semanas, lo que nos da una semana más. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, eso tomó 7 años, así que ahí están nuestros 7 y nuestros 62. 7 es la edificación de la plaza y el muro, y el 62 fue el resto para llevarnos al 69, como diría ahí en el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces la palabra clave es después. Después de las 62 semanas, entonces después de las 62 semanas, el Mesías será cortado. Entonces sabemos que después de eso lo cortarán, pero aún no sabemos exactamente cuándo. Y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario entonces. ¿Quién es el príncipe? El príncipe es Tito. ¿Quién es la gente? Ese es su ejército. Vienen y destruyen la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación. El fin de la Roma pagana, la destrucción de la ciudad y el santuario, será con el diluvio. Eso lo notamos en el año 538. Y esta es la inundación. Y después dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces hay desolaciones al final de la guerra. El fin de la guerra es 1798. Y vemos desolaciones. Y luego esa historia se va a repetir en el versículo 27.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que aquí está nuestra semana, son nuestros 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, la mitad de la semana es el año 31. Eso es después del 27, cuando el Mesías es cortado es en el año 31. Y por la propagación de abominaciones la desolará. Así que, ¿cuáles son las abominaciones que van a causar que la ciudad y el santuario sean desolados? Es la continuación de los sacrificios en el templo y en Jerusalén, después de la muerte del Mesías. Entonces todo debería haber terminado en el año 31 después de Cristo, tipo y antitipo. Pero debido a que Cristo fue rechazado, esto continuará debido a esas abominaciones. Roma y sus ejércitos van a destruir la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo. Son las consecuencias de la continuación de la obra del santuario y la eliminación del Mesías. Por lo que las abominaciones, o como dice, propagación de abominaciones, si tienes una referencia marginal en la Biblia, dice los ejércitos abominables. Entonces los ejércitos abominables son los ejércitos de Roma. Van a traer castigo a Jerusalén por las abominaciones, incluso hasta la consumación. Así que Roma y sus ejércitos van a seguir desolando incluso hasta la consumación. ¿Y cuál es la consumación? ¿Qué significa consumar algo? El matrimonio se consuma cuando marido y mujer o los dos cónyuges se acuestan entre sí. Entonces la consumación es este diluvio aquí en el año 538. Roma pagana hace su trabajo con sus ejércitos abominables hasta el año 538. Esta consumación es lo que entendemos la unión de Iglesia y Estado. Es ese matrimonio. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces la referencia marginal me lo hace mucho más fácil para mí y dice... y lo determinado será derramado sobre el desolador. Así que básicamente lo que sucede vuelve y el poder desolador se vuelve desolador. Entonces, ¿cuál es el poder desolador? Aquí está el papado y queda desolado en 1798. Así que nuevamente vemos desolaciones al final. Entonces, lo que queremos señalar aquí, queremos señalar que hay una inundación. Hay una inundación en el año 538. También se le conoce como la consumación de la unión de la Iglesia y el Estado. Ahora, 538, realmente sabemos que en el año 533, Justiniano decreta que el Papa de Roma es el jefe de todas las iglesias y es el corrector de los herejes. Así que el Papa de Roma se le ha dado autoridad, pero ya tenía poder. Pero en el año 538, lo que Justiniano va a hacer en el concilio de Orleans es que va a reafirmar la ley dominical de Constantino, por lo que la ley dominical de Constantino fue en el año 321, que se va a reafirmar aquí en el año 538. Así que podemos marcar una ley dominical aquí en el 538. Y básicamente es la ley dominical de Constantino, con algunas enmiendas. Ahora tú puedes viajar, tú puedes cocinar, puedes limpiar los domingos, pero esencialmente sigue siendo una ley dominical. Entonces lo que esto marca es una transición del Imperio Romano pagano al Sacro Imperio Romano. Y otro nombre de eso que usan los teólogos es
Césaro, papismo. Césaro, papismo. Y la persona en el centro de eso, en realidad no es el Papa, es Justiniano. Justiniano ha hecho mucho con las leyes romanas y ahora usarán esas leyes romanas para hacer cumplir y perseguir a aquellos que no están de acuerdo pues con su teología. Así que esto en realidad marca el punto en el que Justiniano pasa de ser no solo un jefe de Estado, sino que ahora se ve a sí mismo como un teólogo. Y de hecho incluso va a estudiar y escribir artículos sobre la naturaleza de Cristo y cosas así. Entonces 538 no solo marca un cambio en el reino, sino que marca un cambio en el rey. Y el rey es Justiniano. Entonces, en esta inundación aquí es una inundación de las leyes que incluye la ley dominical y la combinación de iglesia y Estado. Y esto es lo que barrerá a la iglesia de Dios a menos que huya al desierto. Así que huirá al desierto aquí por seguridad y se va a esconder. Entonces, vayamos al capítulo 12. ¿Qué dije? Vayamos al capítulo Apocalipsis número 12. Entonces, Apocalipsis 12 es la historia de la iglesia cristiana. Comienza con un símbolo de una mujer. Ahora entendemos que estos símbolos no son símbolos ideales, son símbolos patriarcales. Hay una razón por la cual la iglesia es representada como una mujer. Ella es el vaso más débil, ella no tiene el poder del Estado. Así que aquí solo vamos a hablar de la iglesia y no de la mujer. Así que la iglesia aquí está representada con los pies parados sobre la luna y el sol detrás de su cabeza. Y la iglesia va a tener un bebé. Y ese bebé es el niño Cristo. Este es el nacimiento de Cristo en el año 4 a.C. El niño queda atrapado en el cielo. Y el poder del dragón, el poder romano, el poder que Daniel quería entender, ahora va a perseguir a la iglesia. Quería matar al hijo varón, quería matar al Cristo. Pero Cristo escapa. Cristo se ha ido al cielo y ya no puede tocar a Cristo. Entonces ahora tiene que centrarse en la iglesia. La iglesia va a ir al desierto por 1260 años. Queremos ir al final de esos 1260 años. Entonces vamos a ir al versículo 15. La serpiente arrojó de su boca agua como diluvio después de la iglesia, para que la iglesia fuera arrastrada por el diluvio. Entonces esta serpiente ahora ha cambiado de forma. Entendemos que en un sentido primario la serpiente o el dragón representa a Satanás, pero en un sentido secundario representa a la Roma pagana. La Roma pagana también va a hacer la transición de la Roma pagana a la Roma papal. Estamos al final de los 1260 años y tenemos aquí a la Roma papal que va a echar agua de su boca como un diluvio. Y esto es al final de los 1260 años. Así que voy a escribir aquí diluvio. ¿Y qué es lo que va a hacer este diluvio? ¿Para qué está diseñada esta inundación? Para limpiar la iglesia y destruirla. Así que recuerden que la iglesia ha estado escondida. Entonces, ¿qué es este diluvio a finales de 1260? Entonces, si lees a Smith o Haskell, él te va a decir que la tierra, que protege a la iglesia aquí, la tierra en el versículo 16, y la tierra ayudó a la iglesia. Entonces la tierra que ayuda a la iglesia es la reforma. Pero Jones te dirá que para entender esa tierra tienes que ir al capítulo 13 de Apocalipsis. Y lo que es la tierra en Apocalipsis 13 son los Estados Unidos. Entonces estaremos de acuerdo con Jones, quien dirá que la tierra son los Estados Unidos. Y la iglesia tiene que dejar el viejo mundo por el nuevo mundo. Tiene que escapar e ir a otro continente donde puede tener libertad de religión para poder sobrevivir.
Entonces, ¿cuál fue el diluvio que el papado va a utilizar para intentar destruir la Iglesia? Es la contrarreforma. Entonces, con la reforma con la que todos estamos familiarizados, la Iglesia fue el papado, fue responsabilizado por su corrupción y sus errores. La contrarreforma, lo que el papado va a intentar hacer, es actuar sobre esas acusaciones, por lo que en realidad asumen mucho y quieren limpiar sus actos, por lo que tienen el Concilio de Trento, que dura muchos años. Creo que hay 3 concilios en los que intentan limpiar las corrupciones. Digamos, las indulgencias que a Lutero no le gustaron. Decidieron abrir seminarios donde a todos los sacerdotes se les enseñara lo mismo. Ellos intentaron limpiar las corrupciones monetarias y todas esas cosas que estaban sucediendo dentro de la Iglesia. Pero en lo que respecta a la doctrina, quieren redoblar su doctrina. No van a renunciar a esas creencias. Y entonces, para poder hacerlo nuevamente, se involucran con la educación, abren escuelas, consiguen maestros en escuelas ya existentes. Así que van a inundar el sistema escolar en Europa con enseñanzas que duplicarán sus creencias, y esta es la inundación que iba a poner en peligro a la Iglesia en el desierto. Es una avalancha de enseñanzas, una avalancha de metodologías. Incluso ellos tuvieron que contrarrestar lo que la Reforma decía sobre ellos, porque hubo mucha gente antes de que existieran los adventistas que ya entendían los 1260 días y los 1798 que estaban señalando la profecía, quien estaba en la profecía bíblica. Entonces esas enseñanzas existían antes de que existieran los adventistas. Así que vemos métodos como el futurismo, que pone la profecía en el prisma del futuro, diciendo que todo lo que sucedió en el pasado, y también el espiritismo, las enseñanzas de Ignacio Loyola. Y no te olvides de la profecía, todo lo que necesitas es una relación. Y todo lo que escuchamos hoy en día en la iglesia principal enseña que no te preocupes de la profecía, solo tienes que tener esa relación con Dios. Eso no es nada nuevo en realidad, así que hay todas estas enseñanzas diseñadas para que destruya la iglesia de Dios en el desierto. Así que ese será el diluvio al final de los 1260. Vemos una inundación al principio que involucra leyes, pero también doctrinas y enseñanzas, y también vemos esta inundación de información, de enseñanzas al final de los 1260 años. Y sabemos por nuestras líneas que lo que nos mantiene a salvo de cualquier inundación son las líneas. Es el buen funcionamiento del barco para detener esa avalancha de información que viene y barre o derroca al pueblo de Dios. Así que eso es solo un pequeño vistazo a las inundaciones que obtenemos de Daniel y Apocalipsis. Entonces, 538, como lo expresó un teólogo, es la metamorfosis de Justiniano, de jefe de personal a teólogo, o la transición del cesaropapismo, del Imperio Romano pagano, al Sacro Imperio Romano. Así que hablaremos un poco más sobre César más adelante. Combinación de poder social y político del gobierno secular con poder religioso. Entonces, Máximos Gorgias, inundación máxima. Pero queremos echar un vistazo a su nombre completo. Y para entender su nombre completo, necesitamos entender la nomenclatura romana, cómo los romanos usaban los nombres, cómo surgieron, cómo hicieron sus nombres. Entonces,
Vamos a escribir el nombre completo aquí. Aquí voy a poner la Q. Y la letra Q stands for Quintus. Es de quintos. Then there's Fabius. Es de quinto. Luego está Fabius. Maximus. Maximus. Gorges. In Roman nomenclature, Quintus En la nomenclatura romana, is his Quintus prenomen. es su prenombre. That means it's his first name, his personal name. Eso significa que es su nombre personal. Fabius Es su pronombre. is his nomen, Fabius es su nombre. which we would say O is a nomen. surname. Es un nomen, que diríamos que es un apellido. Maximus Gurgis is Maximus Georges cognomen. es cognomen. We could call that a nickname. Podríamos but llamarlo sometimes un apodo, pero a veces, because a nickname is a describing name. porque So un apodo a veces it es could be a un family nombre description. descriptivo. Entonces podría ser una descripción familiar. I'll explain that more. Y te lo explicaré más tarde. So, Entonces, prenomen, nombre first name, or your given prenomen. name. Just write that o tu down. nombre de pila. Lo voy a escribir. Given name. Personal name. Nombre de pila, nombre personal. This is, I'll write it here, Roman nomenclature. Esto lo escribiré aquí. Es nomenclatura romana. So we understand Maximus Gurgis, Para que Maximum entendamos Flood, Máximos he Georges, was given that Diluvio name Máximo, because, le pusieron ese nombre in his youth, porque it was said en that su he led a juventud dissolute youth. se decía que He tuvo had una gluttonous juventud habits disoluta, in which he tenía hábitos consumed glotones every en los luxury que he came consumía across. todos los But when lujos he que embarked on his encontraba, public career, he put pero aside cuando the emprendió things su of his carrera youth pública and his dejó de lado las indulged cosas de su lifestyle and juventud cultivated y su a estilo de more vida somber complacido y attitude. cultivó una actitud So más the story sombría. goes. So Es lo que he cuenta la received historia. the name Maximus Gurgis from the way Pero he behaved por eso when he recibió was el nombre young. de Máximos Georges por su forma de comportarse cuando era más joven. So, like I said, it's a nickname. It can also Como identify dije, es un particular apodo branch que también within a puede family. identificar una rama particular dentro de una familia. So, Fabius is his nomen, Entonces, or his Fabius surname. es su nomen. Now, the o su nomen apellido. is the most important Ahora, el part nomen of your name. It is Es your la parte clan más name. importante de tu nombre, es el nombre de tu It clan. distinguished what broad group you Distinguía belonged a to. qué grupo So if we amplio looked at the pertenecías. name, if you think of Entonces, Julius si Caesar miramos as an el nombre, example, his si full piensas name en was Julio César como un Gaius ejemplo, Julius su nombre Caesar. completo era His Gayo prenomen, his first Julio name was César. Gaius. Entonces su His prenombre, surname, his clan su nombre or era tribe Gayo, su name, or apellido, sometimes they called it el nombre de su gens. clan o tribu, o a veces lo llamaban gens. Did you see that word? Puede ser un clan tribal. It can be tribal clan. Su clan tribal era Julio His tribe clan was y Julii, César and era Caesar un cognomen was a o un cognomen. cognombre. We'll talk more about Y hablaremos más de eso más adelante. Entonces, So, tu nomen realmente era la parte your más nomen importante de tu really was nombre. the most Los important Julio part of your César name. remontan sus The orígenes a los Julii, orígenes de Julius Roma, Caesar, they trace their afirmando origins to the descender origins of de Rome, Venus. claiming Simboliza descent from el Venus. poder de It su nombre. symbolizes the Entonces, como power Julio of your César name. nació pobre, So, like pero no Julius importaba Caesar, he porque was era born parte del poor, clan but it Julio, didn't matter, y eso because he was significaba part of algo. the Julii clan, and Entonces, that tu meant nomen te something. daría tu So autoridad. your nomen would give you your authority. Se trataba de quién era tu familia. It was about who your family No era was. solo tú. It No era wasn't solo just tú, you, era it was who quién you eras. were. You ¿Eras were un a Julio Julii, or o eras you un were a Variet? Barbii. Todo lo que hacías sumaba o restaba valor a tu Everything nombre. you did added or detracted from your name.
Entonces, ¿sabemos qué significaba Maximus Georges? ¿Qué significaba Fabio? ¿Qué significa faba o fava? O como lo entendemos, o como yo lo entiendo, habas o judías verdes. Fabius es agricultor de la fava y las habas, conocidas en gran parte, del mundo como habas, que son uno de los cultivos domesticados más antiguos a nivel mundial. Es la tercera leguminosa de grano más importante. Actualmente 58 países producen este frijol o haba a gran escala, y las habas son uno de los cultivos de mejor rendimiento en escenarios de calentamiento global y cambio climático debido a su capacidad única para funcionar en casi todos los tipos de condiciones climáticas, junto con su amplia adaptabilidad a una variedad de entornos de suelo. En la antigua Grecia y Roma se usaban estas alubias o frijoles para votar. Una alubia o frijol blanco se usaba para votar a favor y una alubia negra para votar no. Entonces, si digo el nombre de Pitágoras, es posible que estés familiarizado con él. Si piensas en las matemáticas de la escuela primaria, Pitágoras era un famoso filósofo matemático griego y también era un líder de culto muy extraño. Una persona muy extraña. Pitágoras dirigió un culto y a sus discípulos para abstenerse de comer frijoles. No se les permitía comer esas alubias, esas habas, y Aristóteles nos dice que la razón es porque era una protesta política contra la democracia. A Pitágoras no le gustaba la democracia. Los pitagóricos creían en la oligarquía. Así que como protesta política, no comían estas alubias o estos frijoles. Entonces los frijoles estaban muy relacionados con la votación y la democracia. Debido a su forma, también se pensaba que representaban las almas de los muertos, por lo que había algunas personas que no comían estas habas porque pensaban que estaban comiendo las almas de los muertos. Tradicionalmente se las plantaba el 2 de noviembre en el hemisferio norte, por lo que el 1 de noviembre, en el catolicismo, noviembre es el mes de la oración, que comienza el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Se ora por todos los muertos en el cielo. El 2 de noviembre es el Día de los Difuntos y se ora por todos los muertos en el purgatorio. Así que si recuerdas el terremoto de Lisboa, toda la gente está en la iglesia el 1 de noviembre porque es el Día de Todos los Santos. El Día de los Difuntos tenían la intención de salir y plantar estas alubias, cosa que nunca pudieron hacer debido al terremoto. Así que al igual que aquí en Australia, en el hemisferio sur, en el día de San Patricio sales y plantas guisantes, y es solo una de esas tradiciones en el hemisferio norte del 2 de noviembre, que es un mes de oración y el mes del catolicismo. El 2 de noviembre es el día de todos los difuntos y tú plantas estas habas. Es solo una cuestión de interés, no estoy tratando de decir que signifique nada más que eso. Así que las elecciones de votación de habas o estos frijoles. Esto no es nuevo. El clamor de medianoche se dio por primera vez en el 2018 en Arkansas y luego se repite en Francia al mes siguiente o 2 meses después. Al final de durante esa reunión de campestre en Francia, hubo 2 sesiones de preguntas y respuestas, y en la primera sesión de preguntas y respuestas hubo una pregunta de los presentes sobre Fabius Maximus Georges, y preguntaron, ¿qué pasa con el énfasis de Fabius Maximus Georges? La respuesta de la anciana Tess fue, no lo sé. Estoy segura de que es significativo, pero no lo sé. Al final de la reunión de campestre, en la segunda sesión de preguntas y respuestas, surgió nuevamente la pregunta al público, ¿qué pasa con Fabius? Y la anciana Tess dijo, hay habas, está relacionado con la votación. Y solo para que conste, lo comparto con ustedes, soy como un miembro más del movimiento. No tengo una puerta trasera a la mente de la anciana Tess. No hablamos de estas cosas,
Pero sí recuerdo que ella dijo la conexión entre Fabius y los votos en el año 2018. Así que esos pensamientos se han quedado conmigo y ahora estoy compartiendo cómo estos pensamientos se han desarrollado con el tiempo. Entonces, Fabius, habas, votaciones, elecciones. Así que quiero volver a un estudio que compartí en el año 2021 sobre la votación. Y lo modifiqué un poco debido a cómo han cambiado las cosas. Y quería cortarlo un poco, quería resumirlo, aunque nunca lo sabrás. Déjame compartir pantalla. Vamos a tener un poco de historia sobre los derechos del voto, en particular con los Estados Unidos, porque queremos saber la verdad de la cuarta bestia y queremos entender el tiempo, por lo que esto está conectado con el derecho al voto en los Estados Unidos. Es una cuestión moral y política a lo largo de su historia. Entonces vamos a hablar sobre los derechos de voto. Primero que nada, veamos algunos trabajos. Esta línea junta dos pensamientos, la línea de progresión y la línea de restauración. Entonces vamos a empezar a hablar de los derechos en general. La línea de progresión nos da una historia externa. La línea de restauración nos da la historia interna. Entonces estamos comparando dos pensamientos en una sola línea. Podrás ver el alfa y la omega del Israel antiguo y moderno y cómo los modos de comunicación se han desarrollado y avanzado desde el lenguaje escrito, tallado en piedra, hasta la WWW, la red mundial. Esa es la línea de progresión. Marcamos la invención de la imprenta durante los 1260 años como un gran salto. Entonces también podemos ver en esta línea la línea de restauración. Entonces la línea de restauración es la historia interna. Línea de progresión, los modos de comunicación de la historia externa, por lo que la línea de restauración también es progresiva. La progresión de la humanidad, Edén a Edén. Y tiene una estructura quiástica. Y el punto de inflexión se da también a mediados del 1260, de los 1260 años. Así que con una línea de progresión notamos un gran salto adelante en 1440 con la imprenta. Pero me gustaría sugerir que el punto de inflexión con la línea de restauración no es la imprenta, sino es la Carta Magna en los años 1215, 225 años antes del inicio de los derechos humanos. La Carta Magna es el amanecer de los ideales democráticos. Así que aquí hay una foto de una de las 4 copias restantes de la Carta Magna que yo pude tomar en el año 2012. Estaba visitando el sur de Inglaterra y esta es una copia en la Catedral Salisbury, en el sur de Inglaterra. En realidad ese día antes conocí por primera vez al anciano Parminder, que viajaba por esa zona. El nombre completo era Magna Carta Libertatum, que en latín significa Gran Carta de Libertades, pero pasó a ser conocida simplemente como la Carta Magna o la Gran Carta, y es uno de los documentos más importantes de la historia. Fue escrito en el año 1215 para resolver una intensa disputa política entre el rey Juan de Inglaterra y un grupo de varones que desafiaban el derecho absoluto del rey Juan a gobernar. Los varones ingleses, que eran nobles, se enfrentaron al rey Juan y exigieron que su autoridad existiera dentro del Estado de Derecho, y esto significaba que no podían castigar injustamente a sus súbditos o actuar arbitrariamente fuera de la ley. El rey John o Juan firmó la carta a regañadientes para mantener el poder. Los términos de la carta se negociaron en el transcurso de 3 días.
Y cuando llegaron a un acuerdo en el 15 de junio del año 1215, el documento fue firmado por los reyes y un rey, y los varones en las afueras de Londres. Establece el principio de que todo el mundo está sujeto a la ley, incluso al rey, y garantiza los derechos de las personas, el derecho a la justicia y el derecho a un juicio justo. Es un documento muy importante porque marca la primera vez que el pueblo inglés dio un paso al frente para limitar el poder del rey y hacer valer sus derechos. En consecuencia, la Carta Magna se considera fundamental para los derechos humanos. Así que aquí están los 4 principios clave. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el monarca. Nadie puede ser detenido sin causa o prueba. Toda persona tiene derecho a un juicio por jurado. No se puede obligar a una viuda a casarse y a renunciar a sus bienes. Este es en realidad un primer paso importante en los derechos de las mujeres. Mujeres muy ricas, no todas las mujeres. Así que en aproximadamente una semana ya era antiguo y había sido revisado y fue purgado de sus contenidos más radicales, pero los conceptos primitivos se convirtieron en los inicios del Estado de Derecho. Obviamente, no era un documento que protegiera los derechos del inglés promedio. Solo protegía a los varones ingleses y a las viudas adineradas. Pero los conceptos de derechos individuales y las limitaciones del poder gubernamental había crecido y comenzaba a madurar. La Carta Magna fue la semilla de esos poderosos conceptos de libertad y gobierno constitucionalmente limitado. En los siglos XVII y XVIII, aquellos que abogaban por reformas y mayores derechos y protecciones individuales utilizaron la Carta Magna como su base. Estas ideas están en el centro tanto de la Declaración de Independencia como de la Constitución de los Estados Unidos. Así que vamos a bajar otros 500 años y estamos en la era de la Iluminación. La Iluminación duró unos 130 años, tiene 3 etapas, también se le conoce como la era de la razón. Fue un movimiento intelectual y cultural en el siglo XVIII que enfatizó la razón sobre la superstición y la ciencia sobre la fe ciega, usando el poder de la prensa. Pensadores de la Ilustración o de la era de la Iluminación, como John Locke, Isaac Newton y Voltaire, cuestionaron el conocimiento aceptado y difundieron nuevas ideas sobre la apertura, la investigación y la tolerancia religiosa en toda Europa y América. Muchos consideran la era de la Iluminación como un importante punto de inflexión en la civilización occidental, una era de luz que reemplaza a una era de oscuridad. Entonces, la idea principal de estos filósofos de la Iluminación era la libertad y los derechos en el gobierno y la religión. Así que aquí hay 4 filósofos clave. John Locke, él fue el más influyente, estableció los principios en los que se basa la democracia representativa moderna, que son derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad. Inalienables significa que no son transferibles a otro. No puedes regalarlos y nadie puede quitártelos o negártelos. Son innatos. Charles Montesquieu habló de la separación de poderes en el gobierno y él es quien nos dio los 3 poderes, o las 3 ramas, judicial, legislativo y ejecutivo. Jean-Jacques Rousseau es famoso por revisar el contrato social. Entonces John Locke habló de un contrato social. Entonces el contrato social es que a pesar de que las personas tienen derechos inalienables, necesitan sacrificar parte de su libertad a cambio de que el gobierno proteja sus vidas, la libertad y la propiedad. Y John Locke llamó a ese acuerdo entre un pueblo y el gobierno el contrato social. Si un gobierno privaba al pueblo de sus derechos abusando de esa autoridad, el contrato se rompía y el pueblo ya no estaba obligado por sus términos. Ahora, para John Locke, retirar el consentimiento significaba reemplazar una monarca
por otra. Por lo que si el contrato se rompía para John Locke, simplemente te deshacías de ese monarca o de ese rey y obtenías otro rey. Pero Jean-Jacques Rousseau argumentó en contra de lo que él dijo. Que los monarcas no estaban divinamente facultados para hacer leyes, sino que solo la voluntad general del pueblo tenía derecho a legislar. Porque solo bajo la voluntad general se puede decir que el pueblo se obedece solo a sí mismo y por tanto es libre. Entonces sí habló de igualdad en una sociedad que no puede existir bajo un rey, no se puede tener un contrato social con un rey. Así fue como revisó y mejoró la idea de un contrato social que nos dio Locke. Voltaire habló de reforma social, separación de la Iglesia y el Estado, y la libertad de expresión. Por muy progresistas que fueran estos pensadores de la era de la Iluminación, por ejemplo, Voltaire tenía un problema de democracia. Entonces eran progresistas, pero solo hasta cierto punto. Voltaire creía que la persona promedio no era capaz de tomar decisiones adecuadas. Pero estos pensamientos de la era de la Ilustración o de la era de la Iluminación tuvieron un profundo efecto en la Revolución Francesa y Americana y en los gobiernos democráticos que produjeron. De modo que ambas revoluciones, la francesa y la americana, la estadounidense, se basaron fundamentalmente en ideas de la era de la Iluminación. Así que vamos a reducirnos a la Revolución Americana. Fue una lucha política y militar épica que fue librada entre el año 1775 y 1783. Cuando 13 de las colonias británicas de América del Norte rechazaron su dominio imperial. No se puede tener un contrato social con un rey. La protesta comenzó en oposición a los impuestos recaudados sin representación colonial por parte de la monarquía británica en el Parlamento. Así que llegamos al 19 de abril de 1775, que son las batallas de Lexington y Concord. El disparo se escuchó en todo el mundo. Así que esta es la toma que inició el conflicto armado entre Gran Bretaña y las 13 colonias donde se registraron 273 muertes británicas. Así que marcamos esto como un hito en la historia. En ese tiempo, los estadounidenses afirmaban que solo buscaban sus derechos dentro del Imperio británico. En ese momento, pocos de los colonos deseaban conscientemente separarse de Gran Bretaña, pero a medida que la revolución continúa, durante los siguientes 12 meses, la mayoría de los estadounidenses llegaron a creer cada vez más que deben asegurar sus derechos fuera del imperio. Y este es el pensamiento básico de Jean-Jacques Rousseau. El contrato social se había roto. Y cuando cualquier gobierno hace valer el poder del pueblo, los ciudadanos ya no están obligados a obedecer, sino que también están obligados a rebelarse. Algunos meses después de la batalla, los americanos se declararon independientes. Así que esta declaración de independencia no fue votada, no es legalmente vinculante. 56 personas la firmaron, pero es un documento poderoso. Abraham Lincoln lo llamó una reprimenda y una piedra de tropiezo a la tiranía y la opresión. Y uno de los propósitos originales era explicar el derecho de los colonos a la revolución y persuadir a las 13 colonias por qué era necesario rebelarse. En otras palabras, necesitaban declarar las causas que les impulsaban a la separación. Solo citándolo, el Congreso tenía que demostrar la legitimidad de su causa porque acababa de desafiar a la nación más poderosa de la Tierra. Así que se declaró independiente. En esta declaración no hay ningún pensamiento nuevo. James Madison dijo que el objeto de esta declaración era afirmar la verdad, no descubrir la verdad. Entonces, en la declaración leeremos una pequeña porción que dice: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los dota de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen
gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Entonces reconoces el pensamiento de John Locke allí. John Locke dijo vida, libertad y propiedad. La Declaración de Independencia, o Thomas Jefferson, dijo que la vida es libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es la búsqueda de la felicidad? Es obtener propiedades, es para tener cosas, tener la libertad de poseer cosas. ¿Cómo? Dice que los gobiernos se instituyen entre los hombres y se refería a que los hombres derivan sus poderes del consentimiento del gobierno. Entonces el consentimiento aquí es fundamental para el contrato social. Es una condición instada por muchos como requisito para un gobierno legítimo. Entonces los gobernados tienen que dar su consentimiento. La autoridad de un gobierno debe depender del consentimiento del pueblo expresado mediante votos en las elecciones. Entonces la única forma en que la gente pueda dar su consentimiento es votando en una elección. Pero ¿cómo aceptarían los estadounidenses ser gobernados? ¿Quién debería votar? ¿Cómo deberían votar? Los fundadores realmente lucharon con estas preguntas. Se preguntaron sobre los derechos de las minorías. Ahora, en su día, eso significaba preocuparse por los derechos de los propietarios, temiendo que pudieran ser superados por los votos de aquellos que no poseían tierras, y James Madison describió el problema de esta manera. El derecho de sufragio es un artículo fundamental en las constituciones republicanas. ¿Qué es el sufragio? Es votar. Hablaremos de eso más tarde. Su regulación es, al mismo tiempo, una tarea de peculiar delicadeza. Permitir el derecho de voto exclusivamente a los propietarios y los derechos de las personas pueden ser oprimidos. Se extendió por igual a todos. Y los derechos de los propietarios pueden ser anulados por una mayoría sin propiedad. Entonces dice, ¿vean el problema? Realmente lucharon con el problema de a quién darle el derecho a votar. Podía ver los problemas en ambos sentidos. Aquí está John Adams. Así que este es John Adams en 1787. Si una mayoría controlara todas las ramas del gobierno, las deudas serían abolidas primero. Los impuestos serían elevados para los ricos y nada en absoluto para los demás. Y por fin se alcanzaría una visión francamente igualitaria. De todo sería exigido y votado. Entonces, ¿cuál es el problema? Terminaría con la igualdad. Ahora, bien, esto es en realidad lo que estaba sucediendo en los estados separados, los 13 estados que predecieron o durante estos congresos continentales. Es que los estados estaban implementando ideas populistas y estaban grabando a los ricos y aboliendo las deudas. Sí, en realidad estaban escuchando la voz del pueblo, pero no lo hicieron muy sabiamente y terminaría en una crisis financiera. Así que los fundadores realmente lucharon con esta idea de cómo podemos proteger los derechos de las minorías y aún así tener el gobierno de la mayoría. Y esa es la tensión que ha existido en la democracia desde el principio. Entonces, cuando piensas en la democracia original, como era en Grecia, era un gobierno de la mafia y terminó en un desastre, por lo que era necesario que hubiera controles y equilibrios para proteger a las minorías del gobierno de la mafia. Así que vamos a echar un vistazo a la historia del derecho al voto en los Estados Unidos, porque ha sido un camino largo y difícil. Repasaremos algunos de los documentos básicos.
Así que aquí está la Constitución de los Estados Unidos del 4 de marzo de 1789. En el momento de la fundación, cuando se redactó la Constitución, muy pocas personas tenían el derecho a votar. Durante casi el primer siglo de su existencia, solo los hombres blancos mayores de 21 años y en muchos estados, solo los hombres blancos terratenientes mayores de 21 años podían votar. Entonces tenías que ser blanco, y eso es racismo, tenías que ser hombre, eso es sexismo, y tenías que tener propiedades. Tenías que ser dueño de una propiedad, lo cual era económico o clasismo. Por lo tanto, la mayoría de la gente no estuvo representada. De hecho, en la primera elección, la elección que eligió a George Washington, solo votó el 6% de la población, que era elegible para votar en esa elección. Y de hecho, incluso menos si se piensa que tenían que ir a través del colegio electoral. Del colegio electoral. Entonces, en la Constitución no existe el derecho a votar. La Constitución garantiza muchos derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión y la libertad de religión. Pero, como existía en 1788 y fue ratificado en 1789, y como existe hoy en el año 2024 con sus 27 enmiendas, todavía no contiene un derecho expreso a votar. Pero aunque carece de esta garantía, dice mucho sobre votar, ya que la palabra voto aparece más de 40 veces. ¿Dónde quedan entonces los derechos de voto? ¿Se olvidaron los padres fundadores de escribir sobre esto? ¿Se olvidaron de que la gente tendría derecho a votar? Puede parecer así, pero les gustó que dije que realmente estaban luchando con esto, y entonces, ¿por qué terminó no estando en la Constitución? Primero que nada, va a haber una batalla para ratificar esta Constitución. Tiene que ser aprobado por los estados, y en ese momento había dos campamentos diferentes. Estaban los federalistas y los antifederalistas. Entonces todos los federalistas estaban a favor de unir los estados y estar bajo un gobierno federal. Y estaban los antifederalistas que solo querían mantener los estados separados. Por lo que los antifederalistas se opusieron a la adopción de la Constitución de los Estados Unidos. Los antifederalistas exigieron que el poder de voto debería permanecer en gran medida en los estados y no en el gobierno federal. Así que realmente no puedo decir que la Constitución se comprometió en este tema. No se comprometieron, en realidad simplemente concedieron. Simplemente dijeron que estaba bien y le dieron a los estados el poder de administrar las elecciones, pero también le permitieron al Congreso el derecho de intervenir si fuera necesario. Así que iremos al artículo 1, sección 4, sobre elecciones. Las fechas, lugares y forma de celebración de las elecciones de senadores y representantes serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo, pero el Congreso podrá en cualquier momento, mediante la ley, dictar o alterar dichos reglamentos, excepto en lo que respecta a los lugares de elección de senadores. Por lo que la Constitución se comprometió o concedió la cuestión, dio a los estados el poder de gestionar las elecciones, pero también permitió al Congreso intervenir si fuera necesario. Esta es una de las pocas concesiones que hubo que hacer para que se rectificara la Constitución. La segunda razón que el derecho al voto no está en las constituciones. En realidad, nunca pensaron que los estados negarían a sus ciudadanos el derecho al voto, porque eso sería una negación de una forma republicana de gobierno, y es por eso que esta cláusula de garantía está aquí. Abre la puerta a la intervención federal en caso de que los estados lo hicieran, pero nunca creyeron realmente que un estado se atrevería a negar a sus ciudadanos el derecho a votar. Porque los fundadores vieron que votar al menos por hombres blancos era tan central para la idea misma de Estados Unidos que simplemente no pensaron que los estados alguna vez harían eso. Desafortunadamente,
Dejar el control electoral en estados individuales llevó a muchas prácticas de votación injustas en los Estados Unidos. Entonces, al principio, los hombres blancos con propiedades eran los únicos estadounidenses a los que se les permitía votar de manera rutinaria. Y luego, finalmente, a los no propietarios se les permitió votar alrededor de 1860. La mayoría de los hombres blancos sin propiedades obtuvieron el derecho al voto, pero los afroamericanos, las mujeres, los nativos americanos que no hablan inglés y los ciudadanos entre 18 y 21 años tuvieron que luchar por el derecho al voto en los Estados Unidos. Así que simplemente haremos una digresión aquí y haremos la pregunta: ¿qué tipo de gobierno tiene Estados Unidos? Y en realidad es una república democrática. Así que si yo dijera que muestren una imagen de una manzana y les preguntara qué es y alguien dijera que es una manzana, no estaría mal. Pero no sería toda la historia. Porque podría ser una manzana Granny Smith, podría ser una manzana Pink Lady. Hay muchos tipos de manzanas. Así que decir que Estados Unidos es una democracia no está mal, pero en realidad no lo es. No del todo correcto. Entonces, en una república democrática, los ciudadanos están facultados para participar en un sistema político representativo. Tanto en una república como en una democracia, los ciudadanos están facultados para participar en un sistema político representativo. Eligen personas para representar y proteger sus intereses. Es como funciona el gobierno. Por lo que los Estados Unidos, como la mayoría de las naciones modernas, no es una república pura ni una democracia pura, es híbrida. Sí, y la principal diferencia es el grado en que la gente controla el proceso de elaboración de leyes bajo cada forma de gobierno. Porque podríamos pensar que la regla de la mayoría es una buena idea. Pero ¿qué pasa con los periodos en los que la mayoría es racista o es homofóbica y es patriarcal? Quieres que esa mayoría suprima los derechos de las minorías. Y esta es la tensión fundamental en una democracia. ¿Cómo proteger el gobierno de la mayoría? Para hacerlo de la manera que la mayoría protege los derechos de las minorías. Entonces, lo que los padres fundadores hicieron fue crear instituciones como el colegio electoral, que impidió la elección directa de un presidente, y el Senado, que dio representación equitativa a los estados con grandes poblaciones, y aquellos con pequeñas también se comprometieron a darle al sur una voz desproporcionada. Y eso es el compromiso de los 3/5. Crearon esas tres instituciones, el colegio electoral, el Senado y el compromiso de los 3/5. El compromiso de los 3/5 fueron todas estas concesiones para que pudieran rectificar la Constitución. Entonces, estas tres instituciones fueron creadas en realidad para controlar la democracia. La institución clave que restringe el gobierno de la mayoría es el Senado. Entonces, en el día en que intentaban organizar cómo funcionaría todo, el Senado, los padres fundadores en realidad querían una representación proporcional, lo que significaba que si fuera un estado como Virginia, en ese momento con la población más grande, tendrían la representación más grande, mientras que un estado como Delaware, población más pequeña, la representación sería más pequeña. Y lo que dijo Delaware fue, si nos das la misma cantidad de representantes que a los estados grandes, nos iremos. Nos uniremos a Francia ahora. Esto es como solo 10 años después de la Revolución. Y hay estados pequeños que amenazan con unirse a otros países. Hubo una gran crisis. Por eso dijeron que estaba bien. Los estados grandes tendrán 2 senadores, los estados pequeños tendrán 2 senadores. Y lo que tenemos hoy es California, una población demográfica muy grande y diversa.
67 veces mayor que, por ejemplo, Wyoming. Y tiene 2 senadores, y Wyoming tiene 2 senadores, por lo cual es un grupo demográfico mayoritariamente blanco de base rural. Estas son instituciones que fueron colocadas para controlar el gobierno de la mayoría. Así que, de nuevo, cuando digo que los padres fundadores fueron considerando los derechos de las minorías, la minoría que en realidad estaban considerando eran ellos mismos, porque los propietarios blancos, los propietarios masculinos, eran en realidad una minoría. Los propietarios masculinos blancos de tierras. E incluso en los estados del sur, los poseedores de esclavos eran minorías. Así que al lograr el compromiso de los 3/5, y voy a suponer que entiendes el compromiso de los 3/5 porque ya se ha hablado de ello en el movimiento antes, y si no vas a tener que googlearlo, les dio una representación equitativa donde no habrían tenido ordinariamente. Esto ha tenido efectos realmente importantes hasta el día de hoy. Cuando pensamos en la protección de los derechos de las minorías, pensamos en la protección de las minorías vulnerables, privadas de sus derechos y personas perseguidas, pero como dije, los padres fundadores estaban preocupados por un grupo minoritario privilegiado, básicamente ellos mismos. Y lo que vemos ahora es el mismo tipo de cosas en las que una minoría blanca, sexista, conservadora y privilegiada está tratando de suprimir el poder de una mayoría gobernante multirracial mucho más diversa. Y esa es la situación muy peligrosa para la democracia estadounidense actual. Un excelente ejemplo es la Corte Suprema. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, 5 de los 6 jueces conservadores de la Corte Suprema fueron nombrados por presidentes que inicialmente perdieron el voto popular y fueron confirmados por senadores que representan a una minoría de estadounidenses. Por lo que la Corte Suprema es un producto del gobierno de la minoría, no del gobierno de la mayoría. Es un producto de 2 instituciones sesgadas, el colegio electoral y el nombramiento de senadores estadounidenses. Y son instituciones defectuosas porque violan el principio de una persona, un voto. ¿Podríamos dejar eso ahí por un tiempo? ¿Sabes? Otro pensamiento. Simplemente pensé que este es uno de los problemas del originalismo, porque si retrocedes en el tiempo, debes reconocer que James Madison y muchos de los otros redactores destacados estaban muy descontentos con las concesiones que se tuvieron que hacer para rectificar esa constitución. No estaban contentos con la forma en que el Senado, no estaban contentos con el colegio electoral, y tampoco estaban contentos con el compromiso de los 3/5. Hubo concesiones para lograr su rectificación, pero vieron hacia dónde podían dirigirse los problemas. Querían un organismo de élite. Estaban preocupados por sí mismos como minorías, pero también podían ver hacia dónde conduciría que Estados Unidos fuera antidemocrático. Entonces la Constitución realmente fue ratificada para controlar la democracia, pero no debería haberse quedado así. Si fuera un documento vivo, debería haber habido enmiendas para ampliar el voto. Está bien, mejor voy a seguir adelante. Bajemos, veremos uno más y luego cerraremos.
1863. Marcamos nuestra línea Hechos 27, que es donde el barco se desvía del rumbo. Entonces, 1863 es un punto de inflexión en la guerra civil. Llegamos al 1 de enero, donde Abraham, el gobierno, dio la proclamación de emancipación. Esta proclamación fue una orden presidencial y no fue una ley aprobada por el Congreso. Entonces Lincoln lo impulsó, estaba presionando por una enmienda antiesclavitud a la Constitución de los Estados Unidos, pero eso vendría más tarde. Esta proclamación en realidad era solo para unificar y fortalecer a su partido, para ayudarlos a permanecer en el poder durante las próximas 2 décadas. Entonces leeremos una parte de la proclamación de emancipación, que fue escrita en 1862, pero entró en vigor el 1 de enero de 1863, que el primer día de enero del año de nuestro Señor, 1863, todas las personas mantenidas como esclavas dentro de cualquier estado o parte designada de un estado, cuyo pueblo entonces se rebelará contra los Estados Unidos, serán entonces luego, adelante y para siempre, libres, y el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos, incluidas las autoridades militares y navales del mismo, reconocerán y mantendrán la libertad de dichas personas y no realizarán ningún acto o actos para reprimir a dichas personas o a cualquiera de ellas en cualquier esfuerzo que puedan realizar por su libertad real. Entonces, lo que queremos señalar aquí es que otorga a las fuerzas federales la responsabilidad de mantener la libertad del pueblo esclavizado. La responsabilidad recaería en las fuerzas federales. Y esto afectó a principios de 1863, la batalla de Gettysburg. Es el punto de inflexión en la guerra civil en julio, y luego más adelante en el año, en diciembre, vemos que Abraham Lincoln va a dar el discurso de Gettysburg, al que está dedicando un cementerio, los soldados que han muerto en la guerra hasta ahora en Gettysburg, Pensilvania. Y en la tarde del 19 de noviembre da este discurso en Gettysburg. Perdón, me he saltado aquí. Aquí está. Hace 47 años nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Por lo que aquí resolvemos encarecidamente que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Entonces miles de soldados cayeron en Gettysburg para que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desapareciera de la tierra. Y presumiblemente un gobierno de y por el pueblo fue aquel que el pueblo seleccionó. ¿Qué gente? ¿Qué pueblo? Todas las personas que son creadas iguales. Entonces la única manera de que un gobierno pueda ser del pueblo es mediante una votación justa y libre en las elecciones. En 1865, la guerra civil terminó y vamos a ver el comienzo de la era de la reconstrucción. De 1865 a 1877, las leyes de reconstrucción de 1867 establecieron el proceso para readmitir a los estados del sur en la Unión. Su enfoque principal era traer a los estados del sur, volver a la plena participación política en la Unión, garantizando los derechos de los antiguos esclavos y defendiendo nuevas relaciones entre afroamericanos y blancos. Entonces esto requería 3 enmiendas importantes a la Constitución, por lo que en el año 1865 la 13ª enmienda aboliría la esclavitud. En 1865, nuevamente, la enmienda 14 otorga ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, incluidos los ex-esclavos, y garantiza a todos los ciudadanos igual protección de la ley. Luego, la enmienda número 15
Los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos, los Estados Unidos ni ningún Estado negarán ni limitarán el voto de los Estados por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. Estas son las palabras de la enmienda número 15 y el Congreso va a tomar medidas inmediatas y en la década de 1870 aprobará lo que se llama las leyes de aplicación y le dará supervisión al gobierno federal para garantizar que los afroamericanos puedan votar. Y habrá este periodo de reconstrucción de 10 años que fue realmente una edad de oro. Las tropas federales entraron al sur y debido a su presencia en el sur, debido a la aplicación de esta enmienda número 15, hubo senadores afroamericanos de Mississippi que fueron votados, hubo gobernadores afroamericanos de Luisiana. Fue un periodo sorprendentemente breve de 10 años. Así que nos detendremos aquí por tiempo y regresaremos y veremos qué sucede al final de esta era de reconstrucción y cómo los derechos de voto retrocedieron y qué había que hacer. Así que solo un recordatorio de que estamos analizando los derechos de voto porque hemos vuelto a nuestras líneas de Hechos 27 y hemos notado que la ley dominical está simbolizada por Fabius Maximus Georges y hemos notado que Fabius son las habas o las judías verdes que se usan en la votación y las elecciones. Así que estamos viendo la historia de los derechos de voto en la tierra gloriosa. Te invito a rodearte conmigo en oración. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque ha habido eventos externos a la iglesia donde la gente ha visto los temas de protección de los derechos humanos. Entenderíamos cómo eso se relaciona con nosotros y cómo debemos ver los eventos externos hoy en día y cómo eso afecta nuestra línea de restauración del Edén Adén. Así que, por favor, ayúdanos a entender lo que es necesario y a dejar de lado lo que no lo es y a ver cómo se debe ver tu carácter en las personas y cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Por eso te pedimos esto, en nombre de Jesús. Amén.